Bueno, vamos a empezar con un ejemplo, el fluoruro de litio, que está formado por litio y flúor. Esta sería la fórmula mínima, que nos da la mínima relación o proporción en que se relacionan estos dos elementos en este compuesto. Si hacemos la configuración electrónica de cada uno, del litio y del flúor, el litio tiene un número atómico de 3, o sea que su C, configuración electrónica, sería 1s2, 2s1, y la del flúor, que es 9, su Z, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p5. Estas serían las configuraciones electrónicas externas, y como vemos, a este le sobra, digamos, para parecerse al gas noble más cercano, le sobra 1, y a este le falta. Tiene 7, para parecerse al gas noble más cercano, le falta 1. ¿Sí? O sea que nosotros podríamos decir que este litio, que va a quedar con la configuración electrónica 1s2 más un electrón, ¿sí? Y este flúor, este litio va a quedar, al perder un electrón, queda cargado positivo. Este flúor, si gana un electrón, queda cargado negativo, una carga, y su C sería 1s2, 2. S2, 2P6. Si miramos la electronegatividad del litio y la electronegatividad del flúor, además ya sabiendo que el litio es un metal y el flúor es un no metal, suponemos que el litio va a tender a dar este electrón y el flúor va a tender a aceptarlo. La electronegatividad del flúor es 4 y la del litio es 1. Si hacemos la diferencia de estas electronegatividades, siempre poniendo la mayor electronegatividad menos la menor electronegatividad, nos va a dar 3. Como esta diferencia de electronegatividades es mayor que 2, ¿sí? 3 es más grande que 2, entonces podemos decir que esta unión va a tener un carácter iónico. Entonces, lo que veíamos para un compuesto determinado, vemos por qué está formado. Está formado por litio y flúor, en este caso. Litio es un metal, flúor es un no metal. Habíamos dicho que la unión iónica generalmente se daba entre un metal y un no metal. Entonces ya podemos sospechar que es una unión iónica. ¿Y cómo lo podemos corroborar? O que tenga un carácter mayormente iónico. Viendo las electronegatividades y la diferencia de electronegatividades. ¿Y cómo lo podemos representar esto? Usando Lewis. Entonces, ¿cómo vamos a representar por Lewis? Bueno, habíamos dicho, el litio, metal, tiende a ceder un electrón y a transformarse en un catión. Como pierde ese electrón, ¿se acuerdan que Lewis poníamos el símbolo y alrededor los electrones de valencia? Como lo perdió, no vamos a poner ninguno, vamos a poner entre corchetes y vamos a poner que queda cargado positivo, con una carga positiva. En cambio, el flúor, que tenía 7 electrones en su última capa, ¿sí?, ganó el electrón litio y quedó con una carga negativa. Y así quedaría representado por Lewis el fluoruro de litio, y va a quedar unido iónicamente porque tenemos un ion positivo, un ion negativo, y quedan unidos por atracción electrostática entre cargas. ¿Sí? Esta sería Lewis, la representación por Lewis del fluoruro de litio. Vamos a ver otro ejemplo, el bromuro de potasio.
esta es la fórmula mínima, ¿sí? Que si es un compuesto iónico, sabemos que no va a tener una estructura molecular, sino una red, y que esta fórmula nos va a dar indicio de la proporción en la que se relaciona, aparentemente 1 a 1. Entonces, este bromuro de potasio está formado por potasio y bromo, ¿sí? Potasio y bromo. El potasio es un metal y el bromo es un no metal. Podemos suponer que la unión va a ser iónica. El potasio tiene un Z de 19. Su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Ahí estaríamos, ¿no? 10, 19. Lo que vemos que para parecerse al gas noble más cercano le estaría sobrando este electrón. Es probable que lo ceda y se transforme en un catión. ¿Sí? Va a quedar potasio más. Y el bromo tiene una CE de 35. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ahí llevamos 20. 3 de 10, 4p, ¿no? 20, 30 y 5. Esta sería la configuración externa y tiene 7 en la configuración, 7 electrones de valencia. O sea, le estaría faltando uno para parecerse al gas noble más cercano. A su vez tenemos la electronegatividad del potasio 0,8 y del bromo 2,8. Si hacemos la diferencia de electronegatividades, va a ser 2,8 menos 0,8, lo que me da 2. Esto es igual a 2, entonces tiene un carácter iónico la unión. La unión entre el potasio y el bromo, ¿sí? ¿Cómo lo representamos? Por Lewis. Dijimos que el potasio, para hacer Lewis tenemos que poner el símbolo y los electrones de valencia. El potasio, al perder un electrón y se va a transformar en un catión. Y el bromo, dijimos que tenía 7. Los electrones los podemos hacer con puntitos, con rayitas, pero todos iguales, porque los electrones son todos iguales. No importa tampoco de a qué elemento pertenezcan. Gana uno del potasio y como gana uno queda con una carga negativa. Y esta es la representación por Lewis del bromuro de potasio. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, el cloruro de calcio. En este caso, la fórmula mínima nos indica que por cada calcio hay 2 cloros. El calcio, o sea, está formado por calcio, que es un metal, y por cloro, que es un no metal. El calcio tiene un Z de 20, su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3c2, 3p6, 4s2, ¿no? Ahí estamos en 20. Y el cloro tiene 17. Fíjense. Tenemos 10, 12. O sea que este tiene 7 electrones y este tiene 2. A este le falta 1 y a este le sobran 2 para parecerse al gas noble más cercano.
y ser más estables completando el octeto. Por otro lado, la electronegatividad del calcio es 1 y la electronegatividad del cloro es 3. Si hacemos la diferencia, 3 menos 1 es igual a 2. Esto nos indicaría un carácter iónico de la unión. ¿Cómo lo vamos a representar? Por Lewis. Bueno, tenemos que tener en cuenta que, como nos dice la fórmula mínima, vamos a tener un átomo de calcio y 2 de cloro, por cada 2 de cloro. Vamos a ver cómo lo representamos. Entonces, para representarlo por Lewis, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un átomo de calcio y 2 átomos de cloro. Y que vamos a estar viendo la unión entre el cloro y el calcio, entre el cloro y el calcio. ¿Sí? Dijimos que el calcio tenía 2 electrones en su último nivel, que los iba a perder y se iba a transformar en un catión. Como tiene 2 y pierde 2, se va a transformar en un catión con 2 cargas positivas. Cada cloro tenía 7 electrones en su último nivel. ¿Sí? 6, 7. Como ahora van a ganar un electrón cada uno del calcio, se van a transformar en un anión, cada uno. ¿Sí? Uno de estos electrones se lo cedió y lo ganó un cloro, y otro de los electrones del calcio se lo cedió al otro cloro, y así quedaría representado el cloruro de calcio por la estructura de Lewis. Otro ejemplo, el óxido de litio. En este caso, la fórmula mínima también nos indica que son 2 litios por cada oxígeno. O sea que el óxido de litio está formado por litio, que es un metal, y oxígeno, que es un no metal. El Z del litio es 3, o sea que su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s1, ¿sí? Tiene un electrón en su último nivel, que va a tender a perderlo para transformarse o parecerse al gas noble más cercano y ser más estable. Y el oxígeno tiene un Z de 8, su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p4. Tiene 6 electrones, o sea que necesita 2 electrones para parecerse al gas noble más cercano. O sea que el litio, al perder este electrón, se va a transformar en un catión, en litio más, y el oxígeno, al ganar 2 electrones, va a transformarse en un anión. ¿Sí? Veamos la electronegatividad de cada uno. El del litio es 1, la del oxígeno es 3,5. Si hacemos la diferencia, 3,5 menos 1 nos da 2,5, que es mayor o igual a 2. Tiene carácter iónico esta unión. ¿Cómo lo representamos? Por Lewis. Bueno, por cada anión de oxígeno, por cada oxígeno vamos a tener 2 litios. Entonces vamos a tener un litio que se va a perder un electrón y va a quedar cargado positivamente, un oxígeno y otro litio, que también va a perder su electrón y va a quedar cargado positivamente, y el oxígeno, que tiene 6 electrones en su último nivel, va a ganar un electrón de un litio, otro electrón de otro litio, y va a quedar cargado negativamente. Siempre veamos, fíjense, en esta fórmula no vemos que tenga carga, con lo cual las cargas deberían anularse. Si tengo 2 cargas negativas, tengo que tener 2 cargas positivas, de manera que este compuesto sea neutro. Lo mismo, si lo chequean, va a pasar en los anteriores. Entonces, así quedaría representado el óxido de litio por Lewis. Esta es otra manera de representarlo, que es por su fórmula mínima. Esto es con el nombre, ¿sí? Vamos a ver que hay distintas formas de representar y cada una nos da un
ninguna información. Acá nos indica que es iónico, que es la unión entre los átomos, es una unión iónica o de carácter mayormente iónico, donde el oxígeno se transforma en un anión con dos cargas negativas y los litios en cationes con cargas positivas. En esta fórmula no lo vemos eso, lo único que nos dice esta fórmula es que este compuesto está formado por cada un átomo de oxígeno, 2 de litio. ¿Sí? A su vez, fíjense, el nombre nos da otra idea, nos dice que es un óxido. Entonces, cada manera de representarlo, ya sea el nombre o una representación o una fórmula, nos da distinta información. Lo que nosotros tenemos que saber es interpretarlo o conocerlo. Algo que quiero aclarar es que al representar así linealmente, ¿sí? Pensemos que la estructura de Lewis lo representamos en el plano y solo nos va a decir que este compuesto está formado por iones en este caso. No nos muestra nada de su representación o de su estructura cristalina, ¿sí? O cómo se acomodan estos iones en el espacio. Solo nos muestra que tiene iones este compuesto y que están en la proporción de por cada átomo de oxígeno 2 de litio, por ejemplo. En los otros casos algunos eran 1 a 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que nos dice este tipo de representación. Nada nos dice de su estructura espacial o cómo se acomodan estos iones en el espacio.